Os hemos convocado, ¿no?, porque ya hemos recibido el expediente para una valoración una vez después de que hemos visto el expediente y después de que hemos tenido la comisión de obras en la que se nos dio las explicaciones. Y es que una vez examinada la documentación del expediente sobre corporaciones locales del año 2017, que se nos ha hecho llegar, y tras la última comisión informativa de obras, en la que el entonces alcalde José Manuel Cruz Viadero intentó sin éxito justificar lo injustificable, la CPT está en condiciones de afirmar que tanto el alcalde de entonces como el alcalde actual están mintiendo, y que en el año 2017 en el programa de corporaciones locales se podía haber contratado un total de 205 personas y tan solo se contrataron 85, es decir, 120 personas menos, por lo que el Ayuntamiento de Torlavega tiene que devolver 1.093.000 euros más 147.000 euros en concepto de intereses por el retraso. El 22 de marzo del 17, el Gobierno de Cantabria publica la convocatoria de las subvenciones para los programas de corporaciones locales del año 2017. El Ayuntamiento de Torlavega presentó la solicitud el 8 de mayo del 17 y en dicha solicitud se pedía la cuantía máxima que se nos pudiera conceder para dicho programa. Había dos opciones: poner una cuantía en euros o pedir la máxima. Y la casilla que se rellenó, el máximo. El Gobierno de Cantabria aprobó el 15 de junio una subvención para el Ayuntamiento de Torlavega por un importe de 1.863.000 euros 900 por 3 programas de empleo, abriendo un plazo de un mes para que el equipo de gobierno pudiera realizar las delegaciones que considerase oportunas sin que se realizase ninguna. El 30 de junio del 17, Torlavega presenta 3 proyectos a cada uno de los 3 programas subvencionados, estimando un coste para el equipo, para el Gobierno de Cantabria, por un total de 798.000 euros. Es decir, desaprovechando contrataciones por valor de 1.065.000 euros, aun habiendo pedido esta cantidad, aspecto último que estaban ocultando. La excusa que pone el equipo de gobierno, tanto el de antes como el de ahora, para no haber utilizado todo el importe disponible de la subvención para las contrataciones, es que el ayuntamiento por aquel entonces tenía un límite de gasto en personal. Esta justificación es completamente falsa, pues como hemos podido saber, desde el año 2014, el Ayuntamiento de Torlavega ya contaba con la autorización del Gobierno de España para poder ejercer competencias en materia de empleo, lo cual significa que si se hubiese existido la voluntad política de hacerlo, se nos hubiese permitido habilitar una partida en los presupuestos o una cantidad lo suficiente para tal fin. A juicio de la CPT, son unos hechos sumamente graves, ya que en aquel momento nuestra ciudad contaba con un 20% de paro, lo que significa que había más de 4.500 personas en desempleo y se podía haber contratado otras 120 personas más. Además, de esas contrataciones desaprovechadas no solo hubiesen repercutido en la economía de las familias, sino que hubiese repercutido finalmente en la economía de la ciudad. Y fue algo que se desaprovechó en ese momento. Estos datos chocan con el discurso demagógico que durante años ha mantenido el PSOE de Torlavega, donde aseguraban que lo primero para ellos era el empleo. Y resulta que no son capaces ni de gestionar una subvención anual para tal fin. Bueno, la chapuza no termina aquí, sino que además de exigirnos la devolución del importe desaprovechado, el Gobierno de Cantabria reclama al Ayuntamiento más de 147.000 euros en concepto de intereses. El equipo de Gobierno actual se está excusando en no pagar esos intereses debido a que siguen asegurando que el Gobierno de Cantabria nos había enviado dinero de más, que como bien decía Iván, no es cierto, sino que enviaron exactamente el dinero que se pidió. Otra afirmación que es completamente falsa, pues tras haber revisado toda la documentación del expediente, que lo tenemos aquí a disposición también de quien quiera consultarlo, aseguramos que nos proporcionaron la cantidad que habíamos solicitado, el máximo, y además se otorgó un mes para hacer cualquier tipo de reclamación o alegación, derecho que en su momento nadie ejerció en el ayuntamiento y que por lo tanto se validó esa cantidad que es la que se había solicitado. Una asignación económica que inicialmente debería haber ido dirigida a la contratación de torlaveguenses en paro y que al haberse desaprovechado y no haberse devuelto el dinero en tiempo y forma,
acabó en manos de los bancos al destinarse finalmente a la amortización de deuda, que era lo que era obligatorio en ese momento, en el año 2017. Al haberlo devuelto el año pasado, 4 años más tarde, eso significa que hemos contado con 1 millón de euros menos para proyectos necesarios de nuestra ciudad. Explicamos esto. En el año 2017, cualquier remanente tenía que ir a amortización de deuda a los bancos, por lo tanto, ese dinero fue a las arcas de los distintos bancos acreedores del ayuntamiento y se ha tenido que sacar del remanente del año 2021, por lo tanto, es 1 millón de euros que no ha podido pasar al presupuesto actual de este año. Hemos llegado a todas estas conclusiones, pese a que la documentación que se nos ha facilitado estaba incompleta, ya que a la misma, al menos, le faltan informes técnicos y la orden de alcaldía para tramitar dicha subvención, documentos que son indispensables y que no están en el expediente. No podemos dejar escapar la ocasión para mostrar nuestro asombro al comprobar que la documentación facilitada estaba clasificada de forma que invitaba a la confusión, con un orden que favorecía la versión de los hechos del equipo de gobierno. Han jugado con las fechas en el expediente, haciendo ver que el relato era tal y como ellos lo estaban contando, cuando al final las fechas de los expedientes nos dejan a las claras que efectivamente se ha pedido el dinero que nos otorgaron y se han presentado proyectos por valor de menos y no se ha rechazado ese dinero. La CPT, que estamos bastante hartos de ver este tipo de chapuzas a diario sin que nadie asuma sus responsabilidades, vamos a impulsar la creación de una comisión de investigación que clarifique todo este asunto y determine nombres y apellidos de los responsables políticos de esta vergonzosa incapacidad a la hora de gestionar aspectos básicos de nuestro municipio. Debemos recordar que en el año 2017 el máximo responsable político de la ciudad era José Manuel Cruz Viadero como alcalde y que al frente del área de régimen interior y de recursos humanos estaba José Luis Urraca Casal, que si por algo destaca es por su incapacidad manifiesta para gestionar cualquier área que esté bajo su responsabilidad, tal y como hemos podido comprobar con el ANI de la Viesca, el matadero municipal, subvenciones de bienestar animal o tramitación de ordenanza de espectáculos que sigue pendiente 5 años después. Todos estos detalles los hemos podido conocer gracias a que de forma casual llegó a nuestras manos una de las cartas de devolución de la subvención de uno de esos programas, sin que por parte del equipo de gobierno tuviesen ni la más mínima intención de comunicar estos hechos, no solo al resto de grupos de la corporación, sino tampoco a la población. Una nueva demostración de una gran falta de transparencia del equipo de gobierno en esta legislatura y de cómo ocultan y manipulan aspectos básicos como los presupuestos municipales. El millón, o sea, ya está devuelto, ¿vale? El millón... Queda devolver los intereses. Y los 147 son los intereses, pero parte de esos intereses sí se ha devuelto un poco, ¿vale? Eran 3 programas, el A, B y C, el C estaba dirigido a garantía juvenil y ese se tramitó la devolución en el año 19 y se pagaron los intereses. Eran 3.000, quiero recordar que eran algo así como 3.000 y pico de euros de intereses. Y esos ya están pagados. Y el resto es lo que el ayuntamiento dice que no corresponde pagar intereses. Pero evidentemente, una vez consultado el expediente, obviamente corresponde porque en el plazo de un mes que se tenía que haber alegado, no se hizo. Y no solo eso, sino que es falso que el Gobierno de Cantabria nos diese más dinero del que pedíamos. Nos dio exactamente el dinero que habíamos pedido, que era el máximo. Ahí está esta hoja, en la cual hay 2 casillas. En la primera se podría poner un importe y en la segunda la cuantía máxima resultante de aplicación del baremo. Y esto es lo que marca el ayuntamiento en su momento, el importe máximo. Y es exactamente lo que el Gobierno de Cantabria nos entrega. Una vez aprobado el importe máximo, se presentan los proyectos por valor de muchísimo dinero menos, más de 1 millón de euros menos. Y aún así, el ayuntamiento podría haber alegado, tenía un plazo de un mes para decir, rechazamos esta cantidad. No se hizo. Por lo tanto, la versión que están dando es absolutamente falsa. Sí, ellos al final lo que nos han intentado hacer creer es que ellos piden un dinero y que el Gobierno de Cantabria manda más. ¿Por qué manda más? No lo sabíamos. Y cuando el Gobierno nos dio este 1.800.000 euros, ¿se especificaba que era para 205 personas? ¿O? No, la cuantía no. Digamos, da 1 millón en total, ¿vale? Corresponde a 3 programas. Y el ayuntamiento tiene que presentar proyectos por esa cantidad. Por esa cantidad, ¿vale? Que no lo hace. Presenta proyectos por 1 millón menos. Pero ahí siempre tenía la posibilidad de haber rechazado ese dinero. Un plazo de un mes
que no se contesta ni se hace ninguna alegación. Por lo tanto, el Gobierno de Cantabria da la cantidad que se le solicita y el Ayuntamiento de Torrelavega presenta por menos y no alega. Entonces, claramente es un fallo de gestión y gordo de... El Ayuntamiento presenta los proyectos una vez que ya se ha comunicado la cuantía que se Eso da. es, una vez se aprueba la cantidad. Se aprueba la cantidad, ¿vale?, de los 3 programas, 726.700 en el primero, que iba dirigido a parados en general, 900.900 euros que iba dirigido a parados de larga duración y 236.300 que iba dirigido al programa de garantía juvenil a parados, digamos, a desempleados que estaban dentro de ese programa. Y después tienes que presentar proyectos por ese valor. El cálculo que nosotros hemos sacado es una regla de 3, sencilla, ¿vale? Si con el dinero que utilizamos contratamos 85, si hubiésemos utilizado todo, ¿cuánto hubiésemos contratado? 205. Que en vez de 205 en función de los salarios, que podían haber sido 210 o 200, pero me da igual, por ahí anda el entorno, ¿vale? Y lo que está claro es que en el momento en el que se estaba, en la situación económica tan complicada que había y el paro tan elevado que había en Torrelavega, se desaprovechó una oportunidad, y no solo se desaprovechó, sino que ahora estamos pagando las consecuencias de ello. Y no solo eso, sino que teníamos competencias. Programas especiales de empleo se podían gestionar desde el Ayuntamiento, que es parte de la mentira que se está diciendo, que no se podía hacer nada y que no había presupuesto. No, sí había competencias, ya estaban transferidas, y para programas especiales de empleo se podía haber utilizado. No se utilizó porque no se quiso. Lo que no tiene lógica, ¿vale?, si ves la convocatoria y ves el dinero que se destina a todos los ayuntamientos, es que el Gobierno de Cantabria nos apruebe un dinero para poder emplear, que después no podemos emplear, ni nosotros ni ningún otro ayuntamiento, porque en la misma situación que estaba Torrelavega, estaban otros ayuntamientos, es decir, especialmente de la comarca, que fue cuando se aprobó el Plan Especial de Reindustrialización de la comarca, que por eso a ayuntamientos como Torrelavega y limítrofes le correspondía efectivamente, ¿vale? pero obviamente para utilizarlo, claro. Pero que hay ayuntamientos que hayan sido capaces, como por ejemplo uno, Vega de Paz, de gestionarlo, y que no haya sido Torrelavega capaz de gestionarlo, o deja, ¿no?, en entredicho a aquellos gestores, y creo que en un momento como aquel se desaprovechase esa oportunidad es muy grave, es sumamente grave. Y que fue en el 2017, pero la afectación la estamos viendo ahora, porque cuando estamos perdiendo 1 millón de euros es ahora.